Buenas noches, docente. A mí, a mi grupo nos corresponde el tema de la gripe influenza. Está dividido en tres partes. La introducción, desarrollo y conclusiones. Entonces, a mí, yo estoy la encargada de presentar la introducción. Cita. La altamente contagiosa enfermedad respiratoria aguda, conocida ahora como influenza, parece que ha afectado a los humanos desde los tiempos antiguos. Aunque la influenza puede haber existido en alguna forma en el pasado, no tenemos evidencia de lo concluyente de que la enfermedad manifestara de la manera que lo hace en la actualidad. El virus ha evolucionado a lo largo del tiempo. Las cepas de la gripe cambian constantemente, lo que hace que su impacto en la población varíe. Cito. El término de la influenza fue introducido en Italia desde el siglo XV para describir una epidemia que fuera atributada a la influencia de las estrellas. En los tiempos antiguos, la gente solía asociar las enfermedades con los factores de los sobrenaturales o cósmicos. En el caso de la influenza, los médicos, las autoridades de las épocas creían que las epidemias podrían ser causadas por la influencia, lo que astros, es decir, la posición de las estrellas y de los planetas, esta visión del mundo está profundamente influenciada por la teoría de las astrologías y la creencia de que los cuerpos celestes podían afectar el bienestar de las personas. Cito. En el año 1892, el bacteriólogo Richard Pfeffer junto con el bacteriólogo japonés Ita Sato reportaron que había una bacteria que ellos habían descubierto era la causa de la influenza. Esta bacteria se llamó influenza virus, ahora se conoce como influenza hemophilus. Algunos años después, durante la pandemia de 1918, un biólogo y clérigo estadounidense descubrieron que era factible filtrar el agente patógeno de la influenza, lo que quedó descartado la teoría de virus y la influenza fuera la causa de la enfermedad pandémica. Con esto concluye la introducción y le paso la palabra a mi compañera Gilberto. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Hilary Arias y les voy a hablar un poco sobre la información general y sobre los organismos causantes. Cito, es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones que son parte del sistema respiratorio. Esto lo dijo Mayo Clinic en 2025. La causa de la gripe es un virus. El virus de la influenza es distinto a los virus gastroenteritis que causan diarrea y vómito. La mayor parte de las personas que tienen esta gripe suelen mejorar por su cuenta, pero a veces estas enfermedades y sus complicaciones pueden causar la muerte. Por otro lado, tenemos los organismos causantes. Cito, la gripe es causada por, por el virus de la influenza, el virus de la influenza A, B y C. El catarro común es causado por múltiples virus respiratorios. Esto lo dijo Solórzano y Miranda en 2009. Los virus de la influenza A y B causan una infección en el sistema respiratorio tanto de animales como de humanos. El virus A es causante de pandemias y el virus C afecta de forma moderada a los niños y de forma ocasional a los adultos. Estos virus se distinguen por variaciones antigénicas como, ya me enredé, por variaciones antigénicas en dos proteínas estructurales, las cuales son las nucleoproteínas y las proteínas de la matriz. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Camila. Muy buenas noches. Soy Camila Cáceres. Junto con mi compañero José Pablo Chávez, voy a estar presentando la parte de los síntomas. Comienzo. Eh, el cuadro clínico de comienzo brusco suele producir dolor de cabeza, fiebre, malestar general y dolores musculares y articulares generalizados, según García en 2025. Además, en algunas ocasiones pueden aparecer también síntomas digestivos como dolor abdominal, náuseas y diarrea, citando igualmente a García 2025. Em, los síntomas pueden ser variables según los individuos. Su principal factor de cambio son los malestares presentes, eh, son la resistencia al sistema inmunológico, padecimiento de enfermedades crónicas,
mujeres embarazadas, adultos mayores o niños, prácticamente que serían las personas de riesgo. Los padecimientos en adultos y niños son similares. Estos pueden llegar a presentarse de la siguiente forma. Le cedo a mi compañero la palabra. Muy buenas noches, docente. Mi nombre es José Pablo. Yo sigo con la continuación de los síntomas. Cito. En el día 1, los síntomas aparecen con rapidez y pueden presentarse los síntomas en un rango de 24 horas. Lo dijo Brandt en el 2019. Según Brandt, en el 2019 los síntomas persisten, pero en el tratamiento algunos desaparecen en el día 2, del día 2 al día 4. Y se recomienda que el aislamiento, ya sea contagioso, puede durar hasta 5 a 7 días. En el síntoma del día 5 al día 10, según Brandt en el 2019, los síntomas mejoran gradualmente, pero la tos y el goteo nasal y la fatiga pueden durar hasta 2 semanas. Siguiente diapositiva. Con el tema de las advertencias. Una de ellas serían los síntomas comunes, que son la fiebre alta, la tos, el dolor de garganta, la congestión nasal, dolores musculares y la fatiga. Con eso también pasa lo que es el contagio. Lo que es la influenza se transmite fácilmente de persona en persona a través de gotículas respiratorias. Y lo que es la prevención, una de las cuales son la vacunación, que es la vacuna anual contra la influenza. Forma muy efectiva. Lo que sigue es lo que es la higiene, lo que es lavarse las manos con frecuencia, con agua y con jabón y usar desinfectante. Con el tema de contacto cercano, mantener mucha distancia en lo que son las personas enfermas. Con el tema también de las advertencias, también existe para los niños, que son la respiración agitada con dificultad para respirar, y dolor de pecho y fiebre superior a 40 grados, las convulsiones y el dolor muscular severo y dificultad para caminar. También tenemos para los adultos, que son una dificultad para respirar o falta de aliento, dolor o presión en el pecho, en el abdomen, confusión, convulsiones y mareos. Bueno, voy a estar mencionando las personas de riesgo, que estas serían adultos mayores de 65 años, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con diabetes, personas con cáncer o asma. En general, las personas que padezcan alguna enfermedad crónica o con algún padecimiento que les pueda afectar al tener la influenza. Le estaría cediendo la palabra a mi compañera Liz. Bueno, mi nombre es Liz González y a mí me corresponde explicar la técnica de diagnóstico. Hay muchísimas técnicas de diagnóstico para la influenza, pero como las siguientes: la PCR en tiempo real, las microrrayas de ADN y la secuenciación genómica. Pero para este trabajo vamos a explicar la RT-PCR, que sería la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, que es la técnica más eficiente y la más utilizada. Para poder realizar el diagnóstico, primero se necesita hacer la toma de muestras, que se hacen por medio del hisopado nasal o el hisopado nasofaríngeo. Estas son las muestras más apropiadas. El hisopado nasal, que muy seguramente muchos lo recuerdan por el COVID-19, consta de introducir un hisopo de muestra de 2 a 3 centímetros dentro de la fosa nasal. Se gira suavemente el hisopo realizando 5 rotaciones durante 20 segundos para recoger las secreciones nasales. Y el hisopado nasofaríngeo, que es el de la segunda imagen, se realiza de igual forma, pero dentro de la cavidad bucal. Como lo decía, la técnica que se va a explicar es la RT-PCR. Cito: es una técnica de amplificación de ácidos nucleicos que es muy útil para el diagnóstico y estudios epidemiológicos por su alta sensibilidad, especificidad y rapidez en los resultados. Al ser la técnica muy complicada de explicar, escogimos un video que la explica perfectamente para que todos puedan entenderlo. In the normal transcription procedure, DNA serves as a template and RNA is transcribed out of DNA. However, in reverse transcription, it is the opposite. We have an RNA template here, and with reverse transcriptase as an enzyme, we can generate DNA out of RNA. And how this is done, I will show you now in detail. So first we split the RT-PCR into 2 steps. First we have the reverse transcription. And what happens here is that we need the primer to anneal to the RNA template. The second step is the cDNA synthesis, and this is done with an enzyme called reverse transcriptase. Reverse transcriptase binds in the primer region and is now synthesizing the DNA nucleotides, the newly cDNA strand.
Now we get to the PCR. This double-stranded cDNA here has first to undergo a denaturation step, so the strands will split, and then specific primers can anneal to the DNA fragment here. A DNA polymerase, which is known from replication, can now join the DNA fragment. In most cases in the lab, we use so-called Taq polymerase, which is very heat stable. The Taq polymerase can now synthesize double-stranded DNA. If we repeat several different cycles, we can generate multiple fragments of DNA out of one. If one DNA fragment serves as a template, in the second cycle we have already 2 DNA fragments, and in the third cycle we already have 4, and so on and so forth. Finally, I would like to conclude what do we need for the reverse transcription PCR when we go in the lab. So first, of course, we need our RNA sample. Secondly, we need the primers. Further, we need the enzyme called reverse transcriptase, which will generate cDNA out of our RNA fragment. We need dNTPs for the synthesis, of course. And for the polymerase chain reaction, for the PCR, we need the enzyme called polymerase. So in a nutshell, reverse transcription PCR can synthesize DNA fragments out of an RNA template. And with PCR and applying different cycles, we can generate high quantities of the DNA so that it is possible to sequence the genome. Ahora, respecto al tratamiento, cito, si tienes una infección grave o presentas un mayor riesgo para complicaciones de una infección por gripe, el profesional de atención médica quizás te recete un medicamento antiviral para tratar la gripe. Los medicamentos que más recomiendan recetar son los siguientes 4, el Tamiflu, Xofluza, Relenza y Rapivac. Los dos primeros, el Tamiflu y el Xofluza, se administran de manera oral, es decir, mediante cápsulas, pastillas o tabletas. El Relenza se administra vía inhalatoria a través de un dispositivo similar a un inhalador para el asma. A las personas hospitalizadas se les puede recetar Rapivac, que es el último medicamento que se administra parenteralmente. Esto quiere decir que es un inyectable y se administra por vía intravenosa. Estos medicamentos pueden reducir la duración de la enfermedad en un día y ayudan a prevenir complicaciones graves. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera Vero. En conclusión, los aspectos clínicos y epidemiológicos de la influenza es una enfermedad respiratoria aguda, altamente contagiosa, que ha afectado a los humanos desde tiempos antiguos, aunque inicialmente se atribuyó a influencias celestiales o bacterias como Haemophilus influenzae. Hoy sabemos que esta es causada por virus de la influenza tipo A, B y C. Los síntomas de la influenza, algunos serían como la fiebre, malestar general y los dolores musculares. En algunos casos, esto puede variar, por ejemplo, como dolores articulares o posibles complicaciones digestivas en algunos casos. La duración de esta enfermedad puede variar entre 5 o 7 días. Aunque algunos efectos secundarios pueden prolongarse hasta 2 semanas. Es importante mencionar que niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo, por ejemplo como diabetes, asma o embarazo, son quienes corren el mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Como conclusión 2, el diagnóstico y manejo terapéutico de la influenza. El diagnóstico de la influenza requiere técnicas precisas para obtener resultados fiables, como muestreo apropiadas como el hisopado nasal y el hisopado nasofaringeo. Por ejemplo, la técnica de reacción en cadena de la transcripción inversa es especialmente útil debido a su alta sensibilidad, especificidad y rapidez en los resultados. En cuanto al tratamiento, se dan medicamentos antivirales, como por ejemplo el Tamiflu, Xofluza, Relenza y Rapivac, y algunos otros, que son útiles para reducir la gravedad y duración de la enfermedad. Como conclusión 3, la prevención, especialmente en factores con infecciones graves o algunos de alto riesgo, además algunas medidas preventivas sería como el uso de las mascarillas, también reducir, si estamos enfermos, no enviar también los niños a los centros educativos, el higiene, el buen lavado de manos para mitigar la enfermedad como tal, que se propague el virus,
La vacunación anual son fundamentales para mitigar la propagación de la enfermedad, como lo dije anteriormente, y proteger las poblaciones vulnerables. A continuación, la bibliografía. Y este sería nuestro proyecto, profesora.